cuando se vive en paz. Muy buenas tardes, amigos. El Encuentro Mundial de Valores les da la más cordial bienvenida a una edición más de Diálogos del Encuentro. Su servidora Cristina González Parás. Esperemos que todos estén muy bien de salud, que todos estén con mucho ánimo y con mucho entusiasmo. Y esta tarde me da mucho gusto poder volver a platicar de nuevo con el padre Javier Meloni. Él es jesuita, doctor en teología, licenciado en antropología cultural. Está especializado en el diálogo religioso y la mística comparada y es autor de un sinnúmero de publicaciones, pero me encanta que haya venido platicando con nosotros en diferentes ocasiones. Hemos hablado de la incertidumbre a la confianza, de la necesidad de una reconciliación integral. Tuvimos el tema de ver desde el alma, esta visualización meditativa. Hablamos del ser humano frente a la muerte y hoy me da muchísimo gusto que también podamos hablar de otro tema que ha sido una constante durante estos diálogos y es la complementariedad entre lo masculino y lo femenino. Pues bienvenido, Padre Javier. Muchas gracias por estarnos acompañando de nuevo. Gracias por estar aquí y te dejo pues para platicar al final. Bien, pues una vez más, gracias Cristina por la invitación al Encuentro Mundial de Valores y a la comunidad virtual que formamos entre todos y todas, México sobre todo, pero allí de otros países. Yo mismo les hablo desde España, desde Cataluña, ante un tema que se me pidió, que me lo he pensado antes de aceptarlo, porque creo que es un tema muy delicado y que, si he de ser sincero, yo no conozco tan directamente. En primer lugar, porque no soy mujer, y entre otros lugares, y en segundo lugar, porque quizás la situación más dura que están viviendo algunos países, en México, India, en España también hay violencia masculina, por supuesto, y hay situaciones muy feas, pero yo directamente he de ser sincero que no lo conozco directamente. Aún así, pues soy hijo de mujer, hermano de una hermana, y por supuesto pues mi vida está compartido con lo femenino. Faltaría más, y por ello, como ser humano, no quiero eludir una cuestión que me parece importantísima, también pendiente en la Iglesia Católica, en la igualdad de rol de hombre-mujer, tema difícil, delicado, doloroso, y por lo tanto pues he aceptado, porque creo que es una responsabilidad, digamos así, planetaria, esta reflexión tan necesaria para la convivencia de pareja, de familias, y en fin, en todos los ámbitos en el que los seres humanos convivimos, hombres y mujeres. En primer lugar, advierto que voy a hacer esta vez más bien una aproximación, diría, antropológica, porque para que lo espiritual no sea una elusión o una sublimación saltándose ese paso, que es el más difícil. Yo creo que en lo espiritual estamos todos de acuerdo. La dificultad está en el cada día, en nuestra comprensión del otro y en las valoraciones implícitas y explícitas que hacemos de género, la diferencia entre sexualidad y género, en fin, todos esos temas que sé que ustedes han tratado en otros diálogos o en otros foros, y que, bueno, de algún modo pues yo también evidentemente deseo tener presente, ¿no? Bueno, la primera cuestión a tener en cuenta es algo muy paradójico de la condición humana, ¿no? Y es que, por un lado, cada hombre y cada mujer es un ser humano completo, pero el hombre lo es en cuanto que varón y la mujer lo es en cuanto que mujer, ¿eh? Y los dos somos seres humanos completos, pero tenemos un género y una sexualidad que nos determina en nuestro modo de ser humanos. Hay otras especies, digamos que la división sexual ha sido dada por la vida para la reproducción. O sea, el encuentro de dos personas diferentes engendran una tercera persona más allá de sí mismas. Y es en la diferencia donde se produce la fecundidad. Yo creo que esta es la gran particularidad de la condición humana, que es que, bueno, podríamos haber sido hechos andróginos, ¿no? Y que la autorreproducción fuera, digamos, consigo mismo, el mismo cuerpo. Hay plantas, hay árboles, que son andróginos, ¿no? Y en cambio, en nuestro caso, como también en el caso de otras plantas y otros animales, hay esta diferencia cuya unión produce fecundidad, produce una tercera vida.
esto yo creo que es muy importante porque hace que estemos configurados de alguna manera completos por un lado y limitados por otro. Hay un texto de Platón en el banquete, del diálogo de Platón, del banquete, donde se dice que el ser humano inicialmente fue creado andrógino, completo en su sexualidad, masculina y femenina, pero se enorgulleció tanto que fue partido en dos para que tuviera la experiencia de la necesidad, para que fuera al encuentro del otro. Y entonces en nuestra conciencia de limitación es nuestro deseo de la otra persona que nos falta, es lo que nos hace completarnos en pareja, digamos, ¿no? Y además es esa unión masculino-femenina que además tiene este elemento tan increíble que es la fecundidad, la creación de un tercero. No solamente dos se hacen uno, sino que dos se hacen tres. Eso es lo curioso. Dos que se aman se convierten en un solo ser en lo que es la entidad de la pareja como tal, pero este uno que viene de dos engendra un tercero. O sea, no es un dos encerrado en sí mismo, sino que es un dos fértil que genera una alteridad. Bien, esa es la gran paradoja de la sexualidad. La unión de dos que complementa a esos dos que se están uniendo y al mismo tiempo engendran más vida más allá de sí mismos. Bien. En estos momentos se está distinguiendo con mucho acierto la diferencia entre sexo y género. Se considera que varón o hembra, digamos, sexualmente, pues está ligado pues, a una morfología, está claro, pero que el género es un constructo psicosocial a partir de una diferencia que no podemos llegar biológica. Y entonces, en estos momentos puede haber una confusión porque, bueno, de entrada, biológicamente somos hombres o mujeres, pero estamos descubriendo que sobre esto hemos añadido muchas más cosas culturales, psicológicas, y además en estos momentos incluso hay la bisexualidad, la transexualidad, en fin, todo tipo de identidades que no se identifican de entrada con esta división tan clara. Pero no podemos negar que como punto de partida hay esta polaridad básica. Yo creo que la morfología de nuestra genética, de nuestros órganos sexuales, marca mucho el carácter de lo masculino y de lo femenino. Si me permiten la imagen tan clara, en el impulso de la vida, la función masculina es una emisión seminal que tiene que ver con el sacar de uno mismo, con la emprendedura, con la acción, con el movimiento, con ir en busca de. Y en cambio los órganos femeninos son todo lo contrario, son receptividad, es acoger esa emisión seminal y al acogerla, eso es lo que engendra vida y durante 9 meses preservan lo que en unos segundos el hombre, digamos, ha expulsado, durante 9 meses la mujer lo recoge. Esto que está inscrito en los órganos sexuales de hombre y de mujer determinan mucho más de lo que nos creemos nuestra psicología. Porque nuestro impulso natural masculino es esta emprendedura que una vez hecha, pues vamos, digamos, hacia otra cosa, y en cambio en el instinto femenino está que eso que ha comenzado a crearse se tiene que cuidar, se tiene que preservar, todo el tema de la perseverancia, de la fortaleza, de la capacidad de acogida, que es diferente de lo orgánicamente de lo masculino. Ahora bien, dicho esto, que genéticamente o orgánicamente es así, digamos, como órganos de gestación, hay que complementarlo con muchas más cosas, por supuesto. Y quizás una de las personas que más finamente ha hablado de esta complementariedad intrínseca en cada uno de nosotros de lo masculino y femenino ha sido el psicólogo Gustav Jung, que dice que todo ser humano tiene ánimos y ánima. Ánimo sería el principio masculino del empuje, de la acción, de la emisión, como digo, y ánima sería el elemento de acogida, de abrazar, de permanecer, de hogar. Lo que pasa es que la mujer tiene animus y ánima en cuanto que mujer y el hombre tiene animus y ánima en cuanto que hombre. Y somos completos por lo que he dicho al principio, porque
aun siendo hombres o siendo mujeres, en cada uno de nosotros está la totalidad de nuestra humanidad, pero configurada en forma masculina o en forma femenina. La gran dificultad que tiene la relación de pareja de género es que tendemos el hombre tiende a pensar que la mujer necesita ser ayudada como el hombre le gusta y espontáneamente espera ser ayudado, y a la mujer espera ayuda al hombre como ella necesita ser ayudada. Me explico lo siguiente, vamos a ver. Para el ser humano, para el hombre varón, y probablemente esto está también marcado por los milenios que nos anteceden de la caza recolectora, cuando fuimos durante muchísimos años cazadores recolectores, el varón salía en busca de la caza, ¿no?, dejando a la horda, dejando a la familia, y a la fuerza él, bueno, va a encontrarse solo, y por lo tanto se acostumbró para su propia supervivencia gestar sus conflictos en soledad. Y en cambio la mujer, que se quedaba con la prole cuidándola, gestaba los conflictos en comunidad, porque era el grupo de mujeres que se quedaban juntas y era hablando cómo entre ellas se protegían, y bien, ahí estaba la fuerza, su fuerza estaba en la unión. Y en cambio, en el hombre, de alguna manera, en el varón, su fuerza estaba en la capacidad de resolverlo solo, porque se encontraba muchas veces solo ante la situación. Esto, de alguna manera, parece que ha quedado en nuestra genética. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando el hombre tiene un problema, tiende a resolverlo él solo, y cuando lo ha resuelto, entonces digamos, da la solución o se pone en acción. En cambio, la mujer, para resolver el problema, necesita elaborarlo verbalmente, porque durante miles y miles de años fue a través de su palabra donde se producían las conexiones neuronales, y hablando se entendía a sí misma. ¿Qué pasa en la pareja? Que cuando el hombre tiene una dificultad, la mujer le desea ayudar en forma femenina, porque es lo que ella necesita, que es hablando. Pero al hombre en general lo que le ayuda no es hablar, sino resolver el problema, y más bien se mete dentro de la cueva del oso, ¿no? Se aparta, y cuando lo ha resuelto, entonces ya siente la fuerza, ¿no? Con lo cual la mujer puede sentirse rechazada porque en algo tan importante que es querer ayudar a su marido o su pareja, y su pareja no quiere ser ayudada, se siente rechazada. ¿Qué sucede al revés? Que cuando es la mujer la que tiene el problema y el hombre el que quiere ayudarle, el hombre le ayuda a forma masculina, y es, a ver, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema? No te vayas con detalles, no te pierdas, dime cuál es el asunto, porque eso es el asunto que hay que resolver. Cuando la mujer, el asunto es la totalidad, el asunto además coge toda su capacidad emocional, y es hablándose como ella se dice a sí misma, y las preguntas concretas más bien la confunden, porque ella lo que necesita es ser escuchada, y en el acto de ser escuchada es como se comprende a sí misma y va resolviendo el problema. Cosa que pone muy nervioso al hombre, porque el hombre le parece que la mujer está yendo por las ramas y que no resuelve la cuestión. Esta es la gran dificultad, que la mujer tiende a ayudar al hombre como mujer, y el hombre trata de ayudar a la mujer en cuanto que hombre, y entonces se producen bastantes desencuentros. Hay otra dificultad añadida a esto, y es que el terreno de lo masculino, para decirlo así, es sobre todo, para decirlo así, la fuerza física, incluso desde el punto de vista corporal, hormonal. Pues al varón se le ha dotado pues con más musculatura, con un cabello, con una voz más ronca, con más fortaleza física desde el punto de vista, digamos, muscular, fisiológico, a este nivel, ¿no? Y entonces su respuesta, lógicamente, es desde la fuerza física, porque es lo que puede hacer y donde se siente útil en hacer. En cambio, la fortaleza femenina sobre todo está en el lenguaje de los afectos, en la escucha de los movimientos interiores, en todo lo que tiene que ver con el cuidado.
con la sutileza de los matices, que es donde muchas veces se juegan las cosas, ¿no? Ante una dificultad, el hombre lo que quiere resolver es el asunto en sí mismo y lo otro vendrá después. Para una mujer lo más importante es resolver las relaciones. Y cuando una vez las relaciones están resueltas, entonces el asunto vendrá a continuación, ¿no? Se explica se ha hecho un análisis viendo el comportamiento de los chicos en un colegio, cuando los chicos, los varones, juegan a fútbol, por ejemplo, y hay una pelea entre ellos, uno de ellos pues, puede quedar herido, bueno, se le ha golpeado, o lo que fuera, se ha caído, o se ha enfadado, pues se retira del juego, se pone a llorar o lo que fuere en su rincón, y el juego de fútbol, el partido de fútbol, continúa sin detenerse. Y cuando el chico solo ha resuelto, máximo un camarada le ha ido a hacer un poco de caso, pero tampoco ni eso, una vez ha resuelto su dificultad, entra en el equipo, todos les dan unas palmadas y todo continúa como antes, como si no hubiera pasado nada. Esto es impensable entre las chicas, entre las niñas. Si hay un conflicto y una de ellas se pone a llorar, se paraliza el juego de la comba, de las muñecas, todo el mundo, todas ellas paradas, entonces todo tipo de conversaciones, y hasta que no se ha resuelto el conflicto no puede haber juego. Es imposible que pueda haber juego si alguien está herida en el grupo, ¿no? Bien, pues las dos cosas son necesarias, para decirlo así. Tan importante es que las cosas sigan en marcha porque la vida está en movimiento, como que las relaciones que se generan en torno a aquello que está en juego también sean sanadoras. Y no es que la mujer no sea eficaz, porque lo es mucho, pero la fuerza de la mujer está en que la eficacia de una acción al mismo tiempo genere buena relación, cosa que el acento masculino no está tanto en la relación, sino en la eficacia de lo que se tiene que resolver. Esto hace que las prioridades sean diferentes y las sensibilidades también, y por tanto los desencuentros también puedan ser delicados y a veces duros. ¿Qué sucede en una relación de pareja? El terreno del hombre, como les digo, es la fuerza física. El terreno de la mujer, sobre todo, es el mundo emocional. Pues cuando las cosas van bien, en la capacidad de emprendedura, de resolver los conflictos, de conflictos prácticos, está la aportación de lo masculino, en la finura de las relaciones, con los hijos, con las amistades, con las familias, está la percepción femenina. Cuando hay desviamientos, el hombre se endurece y su endurecimiento le hace tener como recurso su fuerza física, y la mujer, cuando se siente herida, su fortaleza está en el mundo afectivo. Y entonces hay dos tipos de violencia. La violencia física masculina, que puede ser muy dura y devastadora, y eso es lo que ahora, después a continuación, vamos a hablar, a analizar un poco más de cerca, esa reacción de impotencia que genera prepotencia, y que esa prepotencia se convierte en un acto agresivo que puede ser violento y dañino físicamente. Esa es la reacción. Cuando el ser humano el hombre siente acorralado, su reacción es de acción física y por tanto violenta. Pero la mujer también hay que tener en cuenta que tiene su propia violencia, y la violencia de la mujer no es física, sino que es la manipulación afectiva. Y en esa manipulación afectiva puede ser tan violenta, aunque no lo sea físicamente, como lo está siendo para el hombre el acto de violencia física. O sea, hay una violencia masculina, pero también hay una violencia femenina, pero que es diferente. La violencia femenina es la manipulación psicológica, y la violencia masculina es la agresión física. Es más dañina la agresión física, pero hay que comprender que a veces reacciones masculinas violentas es porque antes se han podido sentir violentados psicológicamente o afectivamente. Y ante la impotencia de una telaraña que no saben cómo resolver, sacan la espada y ¡bum!, rompen la tela de araña, no a la araña, pero sí la tela de araña, con el peligro de dañar a la araña. Y la araña no se da cuenta de que ha estado tejiendo esa tela.
pero a lo mejor si tenemos todos autoconciencia de cómo estamos utilizando nuestros registros, podemos darnos cuenta de que en toda relación hay una ida y una vuelta, una acción y una reacción. Y si tenemos las claves no solo de nuestro propio comportamiento, sino de que el comportamiento del otro no es como el mío, sino como el suyo propio, diferente del mío, a lo mejor podemos afinar más del por qué se producen los conflictos y cómo cada género resuelve sus conflictos de una manera muy distinta, pero de las dos maneras a lo mejor igual de dañinas. Eso no justifica para nada, por supuesto, la violencia física, pero sí que puede dar a entender por qué hay reacciones violentas que la mujer se puede quedar sorprendida de la respuesta que se está dando, porque sin darse cuenta, a lo mejor el hombre se ha sentido manipulado afectivamente o emocionalmente. Y la respuesta masculina no va a ser como la femenina, que es con una respuesta afectiva, sino con una respuesta física, porque es lo que el hombre varón conoce, que es diferente de lo que la mujer maneja, digamos, ¿no? Bueno, sé que esto es muy delicado, pero porque no hay que buscar, yo creo que, culpables ni víctimas, sino que hay que comprender qué nos sucede. Porque como somos todos seres humanos, nos está sucediendo lo mismo, que es nuestra necesidad de ser reconocidos. Y cuando nos somos reconocidos, nos sentimos heridos. Lo que pasa es que la respuesta masculina a la herida es diferente que la respuesta femenina a esa misma herida. Y hay que comprender cómo hemos herido, porque si no nos damos cuenta cómo hemos herido, tampoco podremos comprender la respuesta ante esa herida. Ahora bien, junto a esto, que habría que profundizarlo mucho más, por supuesto, pero espero que pueda dar alguna pista, porque trato de decir que no se trata de señalar a culpables ni a víctimas, sino de comprender nuestras reacciones humanas, sabiendo que lo femenino y lo masculino son muy diferentes en sus reacciones, aunque muy semejantes en la razón de sus reacciones, que es, vuelvo a decir, la necesidad que tenemos todos de sentirnos reconocidos y amados. En este contexto actual del planeta estamos ante un fenómeno nuevo, que en parte explica el aumento de violencia masculina que no se había dado de este modo al menos hasta estos últimos 20 o 30 años. Y es la caída del patriarcado. ¿En qué consiste la caída del patriarcado? En el patriarcado el hombre había adquirido la supremacía por su fuerza física y, digamos, somete a la mujer, pero de una forma rara, porque el sometimiento en general del varón a su mujer es al mismo tiempo un sometimiento que tiene el hijo a su madre. Me explico lo que voy a decir. Hay dos genealogías, la paterna y la materna. El padre es autoritario, hay que hacer las cosas por ley, digamos, y eso es el linaje patriarcal que se va transmitiendo de generación en generación. La función de la madre para equilibrar la tiranía o la dureza del padre, para decirlo de alguna manera, es el amor incondicional. La madre sustituye lo que el padre no da. Entonces, en el hijo masculino se crea una idealización de la madre y una dependencia de la madre, porque ante la dureza del padre está el amor incondicional de la madre. Con lo cual, el hijo varón, por un lado, recibe el rol de ser duro como el padre, pero al mismo tiempo se siente necesitado de la mirada de la madre. Y esa misma necesidad que tiene de la madre, que por un lado lo fortalece, al mismo tiempo cuando se convierte en adulto lo debilita. Y entonces no quiere, de alguna manera, proyecta sobre su mujer la dependencia que tiene de su madre. Y en esa dependencia a su mujer hay como una humillación, porque él quiere estar por encima de su mujer, porque su mujer le recuerda a su madre. Él es víctima de la pauta dura de lo masculino, está aliviado por la mirada, digamos, amorosa de la madre,
pero esa mirada amorosa en una sociedad patriarcal lo debilita y esa debilidad no se la puede permitir y entonces la revierte en forma de sometimiento a su mujer para no crear la dependencia que él ha sentido como niño respecto de su madre. En una sociedad donde esto es estable, pues se crean unos roles que se van transmitiendo de generación en generación. La mujer sometida al marido, la mujer madre de sus hijos, realizada como madre, aunque limitada porque no comparte plenamente el ser compañera de su pareja, pero al menos como madre se realiza, pero su realización como madre la hace, por un lado, el peligro de ser como muy posesiva de sus hijos, porque es lo único que tiene, porque su marido no lo tiene, es su marido que le tiene a ella, y entonces en esa relación de dependencia madre-hijo hace que crea hijos dependientes que al mismo tiempo tienen que negar a sus mujeres para que no se conviertan ellos en sometidos a sus propias mujeres. Lo pueden estar de su madre, pero no de su mujer. Bueno. Mientras la sociedad es así, pues esto se puede transmitir, se puede con más o menos malestar, más o menos equilibrios o desequilibrios, transmitir de generación en generación. Pero ¿qué está sucediendo desde hace unos 30 o 40 años en las sociedades occidentales o llamadas modernas? Que la mujer ya no acepta este rol de sumisión respecto de su pareja. La mujer también quiere ser no solo madre de sus hijos o ama de casa, sino que también tiene su propio trabajo, su propia realización, su propia carrera, y entonces resulta que la mujer le plantea a su compañero el ser realmente compañeros de camino y no ella sometida a su marido. De pronto el hombre se encuentra que ante ella no tiene alguien a la que someter, sino un igual a igual que le dice que hemos de compartir las tareas de casa, la educación de los hijos, que el hombre no tiene más privilegios que ella también, porque ella también va a trabajar. Entonces, en esta pérdida de equilibrio que se había establecido en el patriarcado, el hombre creado dentro de una sociedad machista y patriarcal siente a la mujer compañera como una amenaza, porque le dice que somos de igual a igual. Y eso el hombre que se ha formado para dominar o para someterse, no sabe establecer una relación de igual a igual. Y ante la angustia que le produce esa igualdad que la pareja le plantea, entonces fácilmente descarga una pulsión de exterminio que puede, de rechazo, que puede llevar a esta violencia tan incomprensible que están teniendo hombres contra las mujeres. Porque no están aceptando el nuevo rol de lo femenino, porque detrás de lo femenino temen todavía la posesividad que han vivido de sus propias madres. Con lo cual, esto es de una gran complejidad, porque todo esto son comportamientos preverbales, están introyectados desde nuestra más tierna infancia y es muy difícil llegar a la autoconciencia de que aquello que más amo puede convertirse en aquello que más odio. Porque si aquello que más amo, que es mi propia mujer, resulta ser una amenaza que me devora a mí mismo, entonces la tengo que rechazar y exterminar porque su supervivencia va en contra de la mía o mi supervivencia es a costa de la suya. Y esto, de algún modo, es lo que está sucediendo en una sociedad muy machista y muy patriarcal como había sido México, donde las mujeres están encontrando esta relación de patterner, de igualdad, cuando el hombre no está preparado porque no ha sido educado para esta relación de igualdad. Lo mismo está sucediendo en la India, en una sociedad muy jerárquica y muy de sumisión y sometimiento, donde esa igualdad con la mujer no la pueden soportar, ¿no? Entonces, bien, todo el trabajo está por los dos lados. Por el hombre en darse cuenta de qué es lo que le asusta, y eso que le asusta es lo que rechaza y lo que quiere exterminar, que no es a su mujer, sino a lo femenino que teme, que hay detrás de ese nuevo rol que no sabe cómo incorporar, y en la mujer darse cuenta de qué es lo que está provocando su actitud en él, porque según cómo lo ejerza,
multiplicará todavía su ansiedad y que se convertirá en agresividad. Pero no es nada fácil, porque como digo, la mujer se comporta como mujer, no puede hacerlo de otro modo, y el hombre se comporta como hombre, tampoco lo puede hacer de otro modo. Para mí una de las grandes, te lo he dicho últimamente porque es como muy claro últimamente, ¿no? Creo que una de las aportaciones más importantes del siglo XX a la humanidad ha sido el descubrimiento de la psicología, porque la psicología introduce entre nosotros y nuestro acto una comprensión de por qué estamos reaccionando ante lo que en aquel momento nos parece obvio que hemos de reaccionar así, pero que lo hacemos la mayoría del tiempo ciegamente. Nuestros padres o nuestros abuelos recibieron unas pautas de comportamiento intactas que estaban regidas o por la ley civil o por la ley religiosa, y la ley marcaba lo que se había de hacer y no había nada que cuestionar, y si lo pasabas mal o bien, eso no era importante, lo importante es que funcionara digamos, el constructo social, digamos. Esto, gracias a Dios, pero al mismo tiempo también con todo la dificultad que requiere, se ha roto o se está rompiendo por 1000 pedazos, y entonces la ley, ya no la ley, o sea, el orden social resquebrajado no acompaña la vida cotidiana, y entonces eso necesariamente nos hace más responsables de nuestras propias reacciones. Pero no solo se trata de una cuestión de responsabilidad, se trata de una cuestión de conocimiento. ¿Y cómo vamos a tener conocimiento si nosotros estamos implicados en eso mismo que ni siquiera hemos nunca tenido la capacidad de podernos distanciar? La psicología como ciencia del alma, como ciencia de las emociones, como ciencia de la acción y de la reacción que se produce en ese campo tan delicado, tan absoluto y al mismo tiempo tan efímero que es la emoción que es una moción, un movimiento, toda emoción provoca un movimiento. Pero si ese movimiento se convierte en una acción sin haber entendido el movimiento que lo provocaba, esa acción ciega es muy peligrosa, porque la emoción sí que puede ser moldeada, pero la acción cuando se concreta, entonces, como os he dicho, cuesta mucho más curar que herir, ¿no? Herir es un momento, y curar esa herida cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces, educarnos emocionalmente es poder comprender las emociones que hay en nosotros cuando se produce una relación que sentimos inadecuada, y que en lugar de quedarnos víctimas de ella, pues podamos comprendernos y comprender la actuación de la otra persona, para que cada encuentro no aumente el desencuentro, sino para que en cada encuentro realmente nos acerquemos más, ¿no? Digamos que las mujeres estáis mucho más capacitadas en la finura y en la escucha de estos movimientos interiores, porque yo siempre digo que las mujeres tenéis el doble de cuerdas en vuestra guitarra que los hombres. Si los hombres tenemos 8 cuerdas, yo creo que vosotros tenéis 16, con lo cual os suenan unas cuerdas que al hombre, varón, no sabe ni qué cuerda es porque no la tiene. O sea, hay con muchas más resonancias, mucha más finura en la percepción de lo que sentís, y además la caja de resonancia de vuestras guitarras dura el doble que la nuestra. Nosotros nos resuena un poco, y cuando se acaba la resonancia, como no tengo otra canción, ya nos hemos olvidado. Y en cambio a vosotras, las cuerdas que son dobles, además os resuenan mucho más largo que a nosotros, ¿no? Por lo tanto, vuestro mundo interior es mucho más rico que el nuestro, porque el nuestro, para decirlo así, se consuma en la acción. Vuelvo a la imagen sexual, a la emisión seminal, fundamentalmente es una descarga, y eso yo creo que se puede extrapolar a muchos otros órdenes, y en cambio vosotros acogéis esa descarga y queda en vosotras, ¿no? Porque sois preservadoras de la vida. A vosotras se os ha confiado el don de la vida. Y durante no solo los 9 meses que hacéis crecer esa semilla, y luego en vuestros pechos está el amamantar los primeros meses, o sea, cosa que el hombre está hecho para hacer otras cosas, que es para preservar desde fuera, de alguna manera, el hogar y la protección, la fuerza física, que es la defensa de la amenaza, y en cambio a vosotros el cariño y el abrazo, ¿no? Todo eso en una sociedad
moderna y posmoderna, donde los roles ya no son de la caza-recolección, sino que el hombre y la mujer están llamados a tener acceso a la misma formación, a la misma realización profesional, por supuesto, pero al mismo tiempo hay una diferencia de base orgánica que no nos la podemos saltar, porque si no nos estamos también negando y traicionando y alienando a nosotros mismos. No por eso someternos a un esquema de patriarcado que ha hecho de esa diferencia un abuso social, que por supuesto es lo que está en cuestión. Y ahí hay muchos temas muy delicados, porque además, por algo también ese principio tan bello de Eduardo Galeano, que dice, todo depende del dolor con que se mira. Entonces, el patriarcado mirado por un hombre no tiene nada que ver con el patriarcado mirado por una mujer, porque en esa mujer eso puede estar siendo sometimiento, abuso, no digamos ya violación y todas esas barbaridades que por supuesto que son inaceptables. Y en cambio, bueno, el hombre pues esto lo desconoce y le cuesta también más la introspección y le cuesta mirar de tú a tú a la compañera de camino como de igual a igual y no la proyección de una madre que ha necesitado y que se tiene que transformar en otra relación que es la relación de igual a igual, que es lo que su compañera le proporciona o le ofrece, pero que para lo cual él, digamos, en una sociedad patriarcal no ha sido formado, ¿no? Con lo cual, lo que más amamos, paradójicamente, es lo que más tememos. Porque tememos, el hombre teme ser devorado en el abrazo de la mujer. Y entonces no entiende, la mujer no puede entender que en ese rechazo del abrazo no hay un rechazo de ella, sino que en ese rechazo aparentemente violento o explícitamente violento, lo que hay es un gran temor, el temor a ser anulado en ese abrazo. Entonces, ¿cómo abrazarnos y cómo mirarnos sin que el uno anule al otro, sino que en lo que uno a otro nos damos podamos ser compañeros de vida? Ahí es donde tenemos el gran reto de esa igualdad, que es una igualdad en la diferencia, porque lo bello es que el varón siga siendo varón y la mujer siga siendo mujer, porque ahí está justamente la fertilidad de ese modo en que la vida nos ha hecho para reproducirnos y para ser fértiles, no en la semejanza, sino en la diferencia, por supuesto, desde la base de ser todos plenamente y completamente humanos, en tanto sea en un lado como en el otro, ¿no? Bueno, algo así. Magnífica explicación sobre toda esta aproximación antropológica que se desconoce y que de alguna manera conocerla en esta parte de la educación del proceso de vida, yo creo que desde la primera infancia podría pues traer otra posición de comportamiento en esta relación tan importante, ¿verdad? Si se habla del ADN, si se habla de la cultura patriarcal, y si no se entiende desde dónde viene, pues esta explicación se me hace bellísima para que la conozcan y sobre todo para ir creando herramientas en la educación que puedan ser entendidas desde esta diferencia, desde esta gestión de conflictos en la soledad y de la gestión de la mujer en la comunidad, ¿no? Pero, ¿y desde qué parte del espíritu se puede lograr como encontrar esta diferencia de la gestión de conflictos? ¿Pudiera ser desde el amor? ¿Desde dónde crees que pudiera, una vez conociendo la diferencia, desde dónde se puede encontrar una paz en esta relación interior? Vuelvo, perdón, yo creo que o sea, si la sexualidad es el modo en que la vida se expresa para perpetuar la vida, yo creo que la morfología de nuestros órganos sexuales está la clave de la complementariedad de lo masculino y lo femenino. O sea, a mí me impresiona mucho que, vamos a ver, voy a afinar un poco más lo que quiero decir. El hecho que en lo masculino esté la emisión seminal, yo creo que significa que en lo masculino tiene algo que ver con la iniciativa,
con el partir, con el ir, con el emprender, con el moverse, con el hacer, con el actuar, con el construir. Y en cambio, en la mujer, no en cambio, y complementariamente, o sea, digamos, el ser humano, lo masculino sería la cima, incluso morfológicamente, una forma, si queréis, fálica, y en la mujer está la cueva, la gruta, el cobijo, la acogida, donde esa emprendedura o esa iniciativa es acogida y tiene continuidad, se hace fértil, se perpetúa, toma forma, es paciente, es perseverante. El hombre suele ser más cambiante, uno ha hecho una cosa, se va a otra, ¿no? Bueno, porque sí, porque de alguna manera es ese polo de lo dinámico, de lo cambiante, es el dinamismo, digamos, decía, del partir, de la separación, del comenzar, del inicio, y en la mujer está justo lo contrario, no lo contrario, lo complementario, que es la acogida, la perseverancia, la unión, la prolongación, el hogar frente al partir, el hogar, las dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas son muy importantes. Uno, reconocer el propio don, don de género y don personal, evidentemente. Luego eso toma formas, o sea, ¿qué es lo que yo aporto a la vida y el don de mi complementariedad? Tan importante reconocer aquello que yo aporto, porque no me puedo negar lo que está en mí, porque he sido creado para eso, y al mismo tiempo entender que el don ajeno no niega mi don, sino que lo complementa, lo hace fértil. O sea, esa es en una sociedad competitiva, patriarcal como la que hemos creado, mi don está en contra de tu don. En una sociedad matriarcal y más femenina, mi don está junto a tu don y conjuntamente crecemos. Entonces, tan importante reconocer el don del otro como reconocer mi propio don, porque entonces no entramos en competitividades, sino compartimos plenitudes, la plenitud del don de cada uno, del género de cada uno, en lugar de competir entre nuestras aportaciones. Es absurdo, absolutamente absurdo, ¿no? Al contrario, es la unión, ¿no? O sea, entender que aceptar también nuestra necesidad del otro, y que necesitar al otro no me debilita, al contrario, me enriquece, porque me libera de mi autismo, me libera de mi soberbia, me libera del mito del self-made man. ¿Cómo vamos a pensar que nos hacemos a nosotros mismos si lo estamos todo continuamente recibiendo los unos de los otros, ¿no? Entonces, tan importante es saber el don que me es confiado como el don que recibo, y que conjuntamente trenzamos la vida, y en el trenzar la vida generamos más vida. Eso es lo bello, ¿no? Muy bello, desde la educación en el amor, yo creo que Claro, esto puede claro. ser muy, pues muy importante conocerlo y sobre todo entenderlo para poder vivirlo desde esta manera y vivir en esta complementariedad solidaria de la que nos hablaba Reina Eisler, de la que de algún Exacto. momento en la historia, en el proceso de vida, en el proceso de la evolución en la que estamos inmersos en este momento, sobre todo tan sensible, pues entender esto de veras sería un boom para todos los procesos de vida, ¿no? Bueno, y en ese sentido, vamos a ver, claro, la reacción agresiva es muy fea y muy peligrosa, además, ¿eh? O sea, cuando el hombre eh, saca su guerrero, pues puede ser muy peligroso, y en ese momento uno hay que ser como muy discreto y muy cauto, porque pierde totalmente las casillas, y hay que protegerse, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que si la mujer es capaz de entender que detrás de una aparente reacción de fortaleza, en el fondo lo que hay es una gran debilidad, que detrás de una posición de poder, de abuso físico, no hay fortaleza, lo que hay es miedo, y que ese miedo se lo estoy dando yo con mi comportamiento, y que mi manera de acercarme según cómo lo puede calmar o según cómo lo puede todavía exacerbar más, porque lo que tengo que ver es el miedo que hay en él, no, no su omnipotencia, sino su prepotencia, no su prepotencia, sino su impotencia. O sea, detrás, cuando una persona se enfada, es porque se siente impotente de hacerlo de otro modo.
cuando uno saca la agresividad como respuesta, como el enfado, no digamos ya la agresión, es porque ha salido de sus casillas. Y cuando uno ha salido de sus casillas, está fatal. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, lo evidente no es lo inmediato. O sea, lo evidente no es la última significación de las cosas. Lo que vemos no es lo más profundo. La reacción exterior de agresividad que aparenta fuerza, valentía y chulería, esconde detrás un niño espantado, un niño atemorizado, ¿no? Y que tiene temor de la mujer, precisamente, de perderse en el abrazo de aquello que más necesita, pero porque precisamente lo necesita tanto, le espanta, porque todavía hay un niño. Y entonces en la relación de igual a igual nos hacemos adultos los unos a los otros, nos hacemos compañeros de la vida. Esto es lo bello. Y esto es lo que hace simétrica nuestra relación frente a todas estas, porque entonces o el hombre somete a la mujer y la disminuye, o la mujer quiere hacer de madre, y entonces lo quiere engrutir, y con lo cual en el hombre está produciendo justamente lo que le angustia y lo que no quiere reproducir. Si uno tiene las claves del comportamiento del otro, puede afinar mejor la reacción para que no salga ese monstruo, digamos, ¿no? El monstruo del miedo, el terrible monstruo del miedo, en lugar de el amor, ¿no? El gozo del amor, el desarmamiento del amor, ¿no? Cuando nos amamos no necesitamos protegernos. Se produce la entrega porque nos sentimos reconocidos en los ojos del otro, ¿no? Pero el hombre en el patriarcado no sabe reconocerse en una mirada amorosa, porque ha conocido solo una mirada de sometimiento y es la misma que reproduce ante, en este caso, su compañera y luego sus hijos también, que reproducen en siguiente generación la escala, ¿no? Y que de pronto la mujer a la que está acostumbrado a que se le someta le llame por su nombre y le mire de igual a igual, si eso sostenido en el tiempo, rescata a la criatura atemorizada que hay en su marido, digamos, ¿no? Que lo único que sabe hacer es de padre sometedor como él ha recibido de su propio padre. Pues qué belleza entender toda esta posición de cada uno de las dos partes, ¿no? Y de alguna manera entenderla y ver que está atrás y procesar esto es como también ir viendo a través de la vida este ejercicio, ¿verdad? En donde estemos conscientes de esa situación para poder resolver desde el amor muchas cosas, ¿no? Efectivamente, y entonces la gran oportunidad que tenemos en esta era de post-patriarcado es poder reconocernos de igual a igual. Esta es la gran oportunidad. Pero como esto es nuevo, pues hay que comprender que las reacciones de agresividad son las resistencias ante el temor de algo desconocido. Si se tiene esta clave, entonces nos da menos miedo esa agresividad de la cual hay que protegerse, pero si la entiendes, entonces en lugar de incentivarla o de excitarla, la puedes acoger y canalizar en otra dirección para que la otra persona también se libere de su propio fantasma y de su propia agresividad, porque uno es prisionero también de sus propias armas, digamos, ¿no? El hombre es prisionero de sus propias armas, ¿no? Padre, muy agradecidos. Creo que puede traer mucha luz a muchas personas escuchar esto, estas claves tan importantes que debemos conocer y que además pueden ser luego competencias existenciales, o sea, manejarlas, ejercitarlas para poderlas manejar en determinada edad y a la hora de una relación ya de pareja. Muchas gracias, Padre Javier. Como siempre, muy agradecidos por tanta luz y tanta sabiduría. Que Dios te bendiga. Igualmente. Pues gracias a ustedes también por habernos acompañado. Aquí tenemos un punto grande de reflexión y de compartirla, sobre todo para que más gente nos conozca de esta situación y conozca estas posibilidades tan bellas de poder llevar la vida en paz, ¿no? Desde el amor y desde la solidaridad complementaria. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en el próximo diálogo. Gracias, Padre. Es decir,